¿Qué tal, Tomás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, comentanos, a ver, también ya fue, ¿cuántos periodistas hubo detenidos el viernes a la noche? Son 3 los compañeros trabajadores de prensa que estuvieron detenidos hasta esta madrugada. Se trata de Daniel Lara, reportero gráfico, estudiante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, de ARGRA, y 2 compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone. Bueno, son las fotografías que circularon por muchos lados, que fueron detenidos en la Avenida de Mayo y San José. Estos 3 compañeros resultaron detenidos en una acción muy obvia por parte de la policía, muy alevosa en cuanto al ataque a la libertad de prensa, porque no solamente hubo 3 compañeros detenidos, uno de ellos golpeado en el caso de Mourenza, sino que hubo un ensañamiento particular contra toda aquella que estuviese filmando, registrando sus hechos, los hechos que estaban sucediendo. Nosotros hemos denunciado desde la misma noche del viernes lo que sucedió con nuestros compañeros de la televisión pública, nuestra compañera de Canal 13, TN, movilera, que fue gaseada, los compañeros de la televisión pública también les tiraron gas pimienta a los ojos. Durante la represión había policías filmando específicamente la tarea de la prensa. Bueno, hubo varios comunicadores golpeados, gaseados. Había de parte de la policía, había como una orden de impedir que se filme y también de ir contra todo aquel que tenía una máquina de foto, o una cámara o un micrófono. Sí, nosotros consideramos que esto lamentablemente no es la primera vez que sucede. Desde que asumió el actual gobierno y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich anunció el llamado protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante las manifestaciones públicas, intentaron meternos en un corralito, decían que la prensa tenía que estar en una zona determinada para no entorpecer la tarea policial. Nosotros no entorpecemos, simplemente hacemos nuestro trabajo. Claro. Está garantizado constitucionalmente, pero parece que no les importa. Y bueno, desde aquel entonces se han venido sucediendo casos como en PepsiCo, en la marcha de mujeres, donde la policía específicamente reprime a trabajadores de prensa. Nos parece una vergüenza que haya colegas que pongan en duda quién es periodista, quién es trabajador de prensa o no. En todo caso habla de su propia ignorancia y el desconocimiento de experiencias como la de la Red Nacional de Medios Alternativos, claro, que es una cadena colaborativa con presencia en todo el país, con mucho prestigio y con una tarea de prensa que todos aquellos que trabajamos sabemos que existen, que los conocemos y que son parte de nuestro mismo gremio. Y bueno, sí, es como vos decís, hay una orden de violentar, de atacar la libertad de prensa, y bueno, nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a informar, y creemos que esto tiene que ver claramente con, por parte de la policía, la búsqueda de impunidad. Lo que sí, ellos no están teniendo en cuenta que hoy son muchísimas las cámaras y, como bien decía recién María del Carmen Verdú, que están juntando todas las filmaciones que hace la gente con teléfonos, etcétera. Las pruebas van a ser abundantes y ya es muy alevosa y muy obvia la mala acción de la policía, el verdadero papelón que incluyó detenciones arbitrarias, golpes. Y bueno, han detenido 31 personas que nada tenían que ver con ningún incidente, y bueno, nosotros particularmente como sindicato de prensa nos toca denunciar que se ha atacado la libertad de prensa. Totalmente, totalmente. Aparte, hoy estoy leyendo de temprano el mismo diario Clarín, que le dio mucha despliegue el sábado a los incidentes por sobre la paz de la marcha. Dice: las fuentes consultadas señalaron su sorpresa por el déficit probatorio arrimado por la policía contra los detenidos. Lo están diciendo. Un verdadero papelón, donde, bueno, lamentablemente algunos medios se prestan a tratar de instalar esta idea de la violencia. Todos hemos visto estas tapas vergonzosas donde se puntualizan los incidentes y no en la movilización masiva, de la cual nosotros como sindicato participamos con nuestra columna, con compañeras y compañeros de todas las redacciones, reclamando dónde está Santiago Maldonado. Si me permitís, Gato, contarte que durante la semana pasada hemos estado en las redacciones de muchos medios de la ciudad de Buenos Aires, tomándonos fotografías
preguntándonos dónde está Santiago Maldonado, y cuando digo todas las reacciones hablo también de la reacción del diario Clarín, hablo también de los estudios de TN, Canal 13, de la televisión pública, de la agencia Telam, en fin, en todos los medios, los trabajadores de prensa nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, y en muchos casos lo hacemos en contraposición a la línea editorial de los medios en donde trabajamos. Tomás, los periodistas que detuvieron de la Red Nacional de Medios estaban con su identificación de periodistas con chaleco y con credencial, eso me decían desde la red. Exactamente, y cuando los detienen, la gente que estaba ahí empezó a gritar, son de prensa, se vio en vivo eso, en la transmisión que hacía C5N, como los compañeros empezaron a gritar, son de prensa. No había ninguna duda que estaban desarrollando una tarea de prensa. Uno de ellos estaba filmando en el momento de ser detenido, con lo cual lo hicieron a propósito, o sea, detuvieron específicamente desde hace rato, que hay por parte de la policía un ensañamiento particular contra la tarea de prensa. En la represión que se produjo en la Plaza del Congreso a los trabajadores de PepsiCo, no sé si recuerdan, después del desalojo de PepsiCo, una segunda represión en las inmediaciones del Congreso, al compañero fotógrafo del diario Clarín, Rolando Andrade, 3 policías distintos le arrojaron gas pimienta ni bien comenzaron a reprimir. O sea, lo hacen específicamente para evitar que generemos pruebas. ¿Notás una escalada de esto o no? ¿Hay una escalada? ¿Perdón? ¿Hay una escalada? Sin lugar a dudas, porque nosotros describía la situación del año pasado con el protocolo y el anuncio de que iba a haber un corralito para la prensa. Nosotros en su momento reclamamos al Ministerio de Seguridad Nacional y de la ciudad que nosotros no nos íbamos a dejar encerrar en ningún corralito, que era algo absurdo. Ellos dijeron que lo habían hablado con ADEPA y no sé con quién, pero no con los trabajadores de prensa, y a partir de eso vemos cómo se producen distintos hechos, en la Marcha Internacional de Mujeres, el 8 de marzo, pero lo que hemos visto este viernes escaló, o sea, es claramente una escalada, porque bueno, ahora además de los gases pimienta, de los amedrentamientos, hay detenciones, con lo cual, y se hizo algo sistemático alrededor de varias cuadras, con lo cual sí, claramente hay una escalada, y esperamos que las autoridades entiendan que esto es un escándalo internacional que hay que denunciarlo a nivel internacional también, que hay que denunciarlo a nivel internacional. Por supuesto, nosotros como sindicato de prensa esta semana vamos a estar instrumentando todas las medidas legales pertinentes para denunciar esta situación en defensa de la libertad de expresión. Esperamos que todos los colegas, todos los trabajadores de prensa, los periodistas, nos podamos unir para denunciar esta situación. Vivimos tiempos difíciles en el gremio de prensa, con más de 2.500 despidos desde que asumió Macri, a lo cual tenemos que sumarle la violencia contra los trabajadores de prensa, la violencia contra quienes estamos ahí exponiéndonos y dando lo mejor de nosotros para que las noticias lleguen. Gracias, Tomás, gracias y felicitaciones por la labor cumplida. Gracias por el espacio, un abrazo. Muy bueno. Tomás Eliesep, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. 7:01 noticias en la 10.